Muy buenas tardes a todos los conferencistas, host y a los participantes de este webinar que voy a presentar en este momento. Como ya habían hecho la introducción, yo soy Cristian Gutiérrez, santanderiano de nacimiento. De pronto hablo un poquito golpeado en algunos momentos, no se vayan a preocupar, pero yo hablo así. Por otra parte, trabajo para una compañía de ciberseguridad. Esta compañía se llama Sophos. Nosotros, Sophos, tenemos presencia para lo que es Latinoamérica. Estamos en presencia desde México hasta Argentina. Estamos en todos los países. Tenemos distribución en términos del alcance comercial y el alcance técnico en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Por otra parte, mi rol es ingeniero preventa. Yo apoyo a ventas de negocios de ciberseguridad muy enfocados a las soluciones del portafolio que nosotros tenemos dentro de Sophos. Sin embargo, en esta tarde de hoy, más allá de mostrar tal vez un portafolio y de pronto hacerlo un poquito tedioso, lo cambié bastante y quiero socializar con ustedes un reporte de amenazas. Este reporte es de este año, del 2024. Aproximadamente este reporte salió en el mes de abril, entonces es un reporte bastante reciente de un grupo de personas dentro de nuestra organización que hacen investigaciones sobre incidentes de ciberseguridad que ellos ven en múltiples organizaciones a nivel global. Entonces, el título de esta charla lo quise llamar Ciberdelincuencia en la calle, una mirada a las ciberamenazas que enfrentan las compañías. ¿Cómo comenzó esta parte de análisis respecto a lo que estamos viendo en este reporte? Entonces, este reporte de amenazas se recopiló por datos de un grupo de personas que hacen parte de un servicio que nosotros ofrecemos que llamamos MDR o MDR en inglés. Eso traduce en inglés, las siglas es Managed Detection and Response, que es nuestro servicio gestionado y administrado de detección y de respuestas en conjunto con otro grupo que se llama Sophos Labs, que hacen también análisis ante posibles amenazas. Entonces, se enfocó mucho este reporte en tamaños de compañías SMBs. El cálculo aproximado son compañías menores a 600 empleados, pero digamos que es un pareto bastante grande, donde a través de alrededor de 150,000 detecciones de malware y 500 casos creados por los clientes, comenzó a obtener esta información, ¿no? Entonces aquí es bien interesante y bien importante entender el contexto de dónde se obtuvo la información como tal para poder hacer este análisis. Esta investigación la hizo, como les venía diciendo, un grupo que al interno de nosotros de Sophos que se llama XOps, en donde hoy por hoy ese grupo es un grupo completamente independiente, donde cuenta con más de 500 expertos entre, entre diferentes roles que se manejan dentro de la organización, y de allí fue de donde comenzamos a filtrar y a entender toda esa data en términos de qué es lo que pasa en ese tipo de organizaciones, qué tipos de ataques son los que se ven. Dentro de esto aparecieron unas tendencias claves. Estas tendencias claves fue dentro de ese análisis que se hizo por dónde los atacantes estaban tratando de vulnerar a las organizaciones. Entonces, en estas tendencias tenemos una, como la primera que más se vio, y aquí se la sombreo, es la parte de protección de los datos. Entonces, este es un reto muy, muy, muy importante para todas las organizaciones porque entendemos y comprendemos que el activo más importante de una organización son los datos. Por otra parte, en el segundo puesto, encontramos algo muy interesante y es ataques tipo ransomware. Un ataque tipo ransomware, para hacer un contexto general y un entendimiento fácil, un ataque tipo ransomware es aquel ataque
en donde su anatomía da de hacer un secuestro de datos. ¿Y cómo hacen este tipo de secuestro de datos? A través de un cifrado de la información. Entonces, en algunos casos, hacen cifrados completos del disco duro completo del dispositivo, bien sea una estación de trabajo, bien sea un servidor, o en algunos otros casos puntuales, y cifrar información sensible o importante contenida en algunos documentos o en algunas rutas de donde estén alojados esos documentos, en algunas carpetas. Los ataques tipo ransomware, su finalidad o el objetivo de los ciberdelincuentes es pedir un rescate por descifrar esa información que quedó cifrada. Entonces, ¿cómo funciona en términos generales estos tipos de ataques? Funcionan de la siguiente manera. Hacen un método de cifrado donde utilizan llaves públicas y una llave pública y una llave privada, y el ciberdelincuente se queda con la llave privada. Con esa llave privada, con la suma de la llave privada más la llave pública, es que nosotros podemos descifrar los datos que ya están cifrados. Por esa razón, los ciberdelincuentes solicitan un pago, y normalmente los pagos los hacen a través de criptomonedas, que son un poco más difíciles de rastrear en términos del pago, y ellos se quedan con esa llave en el entendimiento de que en algunos casos cuando hacen pagos devuelven la llave, en otros casos no lo hacen, y es un problema muy serio para las organizaciones. Por otra parte, también vemos dentro de las tendencias claves la tercera, algo que son ataques tipo BS o BEC, que esto significa Business Email Compromise, en donde comprometen el correo electrónico como tal. Estos tipos de ataques son ataques ya muy especializados, donde las organizaciones de ciberdelincuentes, porque hoy por hoy los ciberdelincuentes ya se están organizando, o sea, ya tienen una estructura organizacional para poder hacer sus fechorías, analizan en detalle cómo es el comportamiento de la organización, bajo qué lenguaje trabajan, cómo son las comunicaciones que envían, cómo es el portal web, cuáles son los servicios que ofrecen. Y de esta manera lanzan ataques por el vector de correo electrónico que hacen ver como si fuera un correo electrónico legítimo con información. El contenido de la información es muy legítimo, y esto hace que sea mucho más difícil para un usuario final poder identificar rápidamente si ese correo electrónico en realidad es falso o no. También dentro de las tendencias que se encontraron en el análisis que les compartiré en el inicio de esta charla, encontramos que como el número 4 está malware entregado a través del vector web. Entonces aquí también hacen suplantación de sitios web para poder inyectar malware. Entonces utilizan diferentes tipos de técnicas, tácticas y procedimientos para desplegar este tipo de ataque. Y por último, hemos encontrado también un tema de vulnerabilidades asociadas a drivers en sistemas operativos que, perdón la redundancia, están vulnerables. ¿Y cómo yo detecto que un sistema operativo está vulnerable? Pues lo detecto en primera medida porque cuando a esos sistemas operativos, bien sea en plataforma de estación de trabajo o en plataforma o en arquitectura de servidores, no les actualizan los parches de seguridad del sistema operativo. Entonces, recuerden, si estamos hablando en arquitecturas basadas en Microsoft, cada cierto tiempo, al menos una vez al mes, sale un parche de seguridad donde dice, mire, hemos encontrado las siguientes vulnerabilidades, pero con este parche se remedia dichas vulnerabilidades. Los atacantes entienden muy bien de esto y se apoyan y se apalancan en esto para hacer pruebas y verificar que si un servidor o una estación de trabajo no se encuentra al día en términos de parches de seguridad al sistema operativo, pues sabe que por ahí puede comenzar a explotarlo, ¿cierto? Entonces, hablando por cada uno de estas tendencias claves que estamos hablando, vamos a entrar por la primera, la que veníamos hablando, que es protección de los datos. Entonces, esto es un problema muy serio en el entendimiento de que el activo más importante es la información, y el robo de datos, y aquí ya lo vamos a mostrar un poquito más en términos de tendencia,
nosotros vemos que los ataques más fuertes que se hicieron para hacer robo de datos dentro de ese pareto de compañías y de casos que se presentaron en el análisis que nosotros vemos que se utiliza mucho el tema de stealers, spywares y keyloggers en el porcentaje más alto, un 43.26% del análisis que nosotros vimos. También vimos otros tipos de ataques para hacer robo de datos, como un dropper, un loader y, por otra parte, accesos remotos o backdoors explotados. Por último, ransomware también está por aquí, pero lo vamos a nombrar un poquito más adelante. Pero el más fuerte es uso de stealers, spyware y keyloggers dentro de la organización que logra el ciberdelincuente poder ejecutar para hacer un robo de la data, de la información que se encuentra dentro de las compañías. Pero si nosotros miramos un poquito más en detalle cuáles son los programas que más utilizaron para poder hacer ese robo de datos, aquí vemos, es un listado pues digamos que bastante largo, pero ahí hay varios conocidos como Genesee, como Estrella, pero si miramos arriba, el top se lo llevan estos tres, o estos cuatro prácticamente. Reglan, Raccoon Stealer, Grandonero y Discord Token Stealer. Son los que más se utilizaron. Dentro de ese análisis nosotros logramos llegar a ese punto de detalle para poder identificar cuáles son esas herramientas que utilizan los ciberdelincuentes para robar data dentro de las organizaciones. Por otra parte, también este es un ejemplo de cómo el atacante se basa en términos de hacer el envío y pedir eh, rédito, pedir dinero para poder devolver la información que está robada. Entonces, estos son extractos de ejemplos, estos son ejemplos reales de cómo es que el atacante está desplegando su ataque como tal. Entonces, si miramos este tipo de ataque que estamos viendo acá, lo hicieron a través de escritorio remoto, a través de un RDP fue que comenzaron a entrar. Entonces, tengan mucho cuidado si utilizan infraestructura Microsoft. El acceso remoto, el Remote Desktop Access, deben controlarlo bastante bien. En lo posible no debería estar habilitado. Por otra parte, los atacantes están monetizando el robo de la data. Entonces, una vez el atacante logra ingresar a la organización, logra exfiltrar los datos que en el análisis que trae puede traerse data que inclusive puede ser considerada como ultra confidencial o confidencial, porque ellos también hacen un análisis de los datos que roban o que extraen. Ellos lo que buscan es monetizar eso que acaban de robar. ¿Cómo lo monetizan? Por ejemplo, lo pueden monetizar vendiendo esa base de datos, esa información que hace esta organización en la dark web o venderla en alguna otra base de datos. Vea, mire, yo tengo una base de datos de clientes del sector, no sé, retail, sector educación, sector gobierno, oil and gas, etcétera, etcétera. Entonces yo aquí veo y analizo de que los ciberdelincuentes buscan la manera de que una vez se filtre la información, vamos a sacarle rédito en dado caso de que el atacante, por ejemplo, reciba dinero por el pago del rescate enviado por la organización. Pero en algunos casos y en el análisis que nosotros hemos hecho a través del tiempo, muchas veces cuando se hace un pago de esta naturaleza, con quien se está negociando es con un ciberdelincuente. Entonces no hay garantías de que el ciberdelincuente, comillas, comillas, obre de buena fe y devuelva los datos que fueron robados o que entregue la información que fue robada completamente a la organización, ¿no? Porque pues están tratando con personas no éticas. Entonces esto puede llegar a pasar, ¿no? Hoy por hoy, vemos en términos de cuando en ese tipo de robos, nos hemos dado cuenta que en las compañías, en muchos de los escenarios,
no cuentan con recursos de ciberseguridad o con personal con conocimiento en ciberseguridad. Entonces esto también pega muy duro porque una falta de conocimiento o una falta de capas de protección de ciberseguridad para evitar que se comprometa un ataque es muy frecuente y se ve muy fácilmente en muchas de las organizaciones. ¿Y por qué pasa esto? Porque en muchas de las organizaciones ellos ven el tema de comprar soluciones de ciberseguridad para estar protegidos, lo ven como un gasto. Entonces, cuando desde el área financiera, cuando desde la presidencia de la organización, cuando de los niveles sede de la organización ven que sacar presupuesto para soluciones de ciberseguridad están considerados como un gasto y no como una inversión, pues obviamente le dan prioridad tal vez a otro tipo de proyectos o el mismo desarrollo del core de negocio de la organización para seguir avanzando en términos de empresa y no desplegar o no invertir dinero en soluciones de ciberseguridad para protegerse. A veces, en algunos casos, vemos que la información o donde está la parte más sensible o el core de la organización se encuentra alojado en una única aplicación. Entonces, el atacante cuando se entera de ello busca la forma de vulnerar dicha aplicación para poder sacar los datos y en este caso, pues podrán obtener información mucho más fácil. En la segunda parte, ¿se acuerdan que eran 5 circulitos? El segundo, que era otro de los más importantes, era el tema del impacto de los ataques tipo ransomware, que les hice como el abrebocas de la anatomía de un ataque ransomware, que es el secuestro de los datos y lo hacen a través de un cifrado. Dentro de ese análisis que se hicieron sobre esas empresas, vemos que los que más utilizan, y estas son, el comentario da lugar, la expresión también da lugar, existen diferentes cepas de ransomware o variaciones del ransomware. Cada cepa de ransomware pues tiene su propia técnica, táctica y procedimiento y su propia manera de operar. No todos operan de la misma manera, en el sentido de cómo intentan ingresar a la organización, de qué manera intentan instalarse, bajo qué técnicas o bajo qué movimientos laterales logran llegar hasta el punto donde quieren llegar y poder desplegar su ataque. Pero si miramos muy por encima, el top 3 de las cepas de ransomware que más se han analizado en este momento son Lockbit, que se lleva el poder bastante alto, Akira y Black Cat. Son los 3 más fuertes que se ve en este análisis de este momento que se está dando. Entonces, obviamente hay otros más, bueno, tal vez en mediana medida viviendo como, por ejemplo, Cuba, como por ejemplo BitLocker, como por ejemplo Black Suite, en una proporción mucho menor, pero pues el top 3 dentro de lo que nosotros hemos podido identificar es Lockbit, Akira y Black Cat. Son los 3 más fuertes que se vieron dentro de esta data que nosotros analizamos. Pero si se dan cuenta de, de este tipo de cepas de ransomware que se despliegan, nosotros también detectamos que los operadores de ransomware o los ciberdelincuentes que despliegan el ransomware también hacen modificaciones y automatizan los ataques, o sea, generan sus propios playbooks. Entonces, esto sí hace, y este gráfico nos muestra en una línea de tiempo en términos de cantidad de incidentes que nosotros podíamos detectar con el grupo de investigación NextOps y con el servicio de MDR, que tantos incidentes se estaban presentando a través del tiempo asociados al ransomware. Entonces, si logramos ver o analizar un poquito, podemos ver esta tendencia que va a la alza a través del tiempo, ¿no? Entonces, es bien interesante y bien importante cómo los ciberdelincuentes van haciendo ligeras modificaciones, van agregando nuevos playbooks para poder hacer despliegue de estos ataques de cifrado de datos o anatomía tipo ransomware con sus diferentes cepas. En el tercer punto, ¿se acuerda que yo les hablaba un poco de
cómo los atacantes comprometen el correo electrónico, los ataques tipo BS o Business Email Compromise. Pues aquí les puedo mostrar un ejemplo de cómo el ciberdelincuente intenta obtener información a través del vector de correo electrónico al interior de una organización. Entonces aquí hay un claro ejemplo donde la persona está haciendo un ataque a una organización de salud, donde hace una explicación, dice que está haciendo ese proceso a través de la mamá, entrega la información, que es una señora que tiene bastante edad y que no puede trabajar, pero les pide que por favor ingresen a ese link que muestran ahí en Google Maps con ese password que de hecho lo ponen allí para que les ayude a hacer la parte del preregistro que se necesitaba hacer. Obviamente ya han analizado cómo funcionan las comunicaciones por este vector de correo electrónico y por eso lo escriben de esta manera. Así, de hecho, una solución de protección de correo electrónico, incluso en algunos puntos, no logra detectar que de pronto esa URL va hacia una página maliciosa, por ejemplo. Y de esta manera es que el atacante logra buscar el acceso vía correo electrónico para que algún usuario final, de manera inocente, haga clic y pues obviamente el atacante tome ventaja de ello. Pero también lo hacen de otras maneras. Este es un poco más común. Este es un extracto, y vamos a ponerle un poquito de zoom para ver, no, lo está un poquito pixelado, pero este es un extracto de cómo a través del correo electrónico y a través de un código de QR redireccionan a otro site que es muy parecido al original. Entonces, ellos buscan diferentes técnicas para poder hacer que el usuario final pues caiga en esa trampa, ¿no? Y aquí estamos hablando única y exclusivamente sobre el vector de correo electrónico. Dentro de las tendencias que estamos viendo, la número 4, ¿se acuerdan que yo les hablaba que la número 4 estaba asociado a través del vector web? Esta es una muy buena pregunta, Ricardo. La voy a leer para todos por si de pronto el resto del grupo no pueden leer las preguntas que se envían por el chat. Pero Ricardo pregunta, buenas tardes. ¿Cómo saber si el enlace es malicioso? ¿Hay mecanismos para prevenir? Sí, efectivamente, existen soluciones de ciberseguridad que me permiten a través del vector de correo electrónico hacer un análisis de las URLs que contengan los correos electrónicos con el fin de poder verificar y analizar si esa redirección que tiene ese hipervínculo lo está redirigiendo, por ejemplo, hacia un sitio malicioso. Eso puede ser una forma de poder analizar si un enlace contenido dentro del vector de correo electrónico lo redirecciona hacia alguna página de contenido malicioso, por ejemplo. O si de golpe donde está alocada esa página, digámoslo así, maliciosa, ya está reportada por alguna solución de protección de control de navegación. Es decir, no, esto es phishing ya detectado. Esto es otra forma también de poderlo hacer. Existe otra gran manera también que es muy importante y es tratarlo a través de la awareness. Cuando yo hablo de la awareness, estoy hablando a través de educación. También se puede educar al usuario final para que cuando vea correos electrónicos con algún tipo de anatomía sospechosa, en el sentido de que, por ejemplo, si cambian una O por un cero, una I por un uno, pues obviamente el usuario final, que es la barrera más bajita dentro de las organizaciones, pueda de cierta manera tener un ojo clínico, poder decir, ven, este correo está como muy extraño, no está normal, venga, lo reportamos al área de infraestructura, al área de TI o al área de ciberseguridad, según como esté la organización, para que me lo analice y me lo revise antes de hacer un clic y abrir. Entonces, sí existen maneras de poder hacer este tipo de análisis, Ricardo. Entonces, como les venía diciendo, en el cuarto punto es donde
donde los atacantes buscan por el vector web también poder hacer desplegar sus ataques. Entonces, este también es otro evento de algo que nosotros ya, de un ataque que es malversing, perdón, en donde lo que ellos buscan es colocar algunos anuncios falsos dentro de un website para que redireccionen hacia otro lado. Entonces, el atacante es muy curioso, es muy ingenioso, busca formas muy fáciles y muy sencillas y en muchos de los casos, tal vez por la desidia o por la rapidez o por el afán del día a día de los usuarios finales, pues no, no prestan atención a varios detalles simples y sencillos que dan ese entendimiento o detectan que no existen soluciones de, por ejemplo, de control de navegación que me permitan hacer este tipo de análisis, pues para evitar que pasen este tipo de cosas que están pasando. Cristian, nos hacen otra pregunta, Sandra Vanegas de REN Consultores, que cuáles son los dominios, además de correos personales, de donde se puede inferir que es un posible ataque. Ellos son voy a poner un ejemplo local. Imagínate que te llegue un correo electrónico que sea comunicaciones@bancolombia.com, pero que solamente el @Bancolombia, el primer codo de banco, el cambie la O por un cero. Visualmente pareciera que dijera Bancolombia. Si uno mira en el detalle, se da uno cuenta que el dominio no es un dominio correcto. Por otra parte, los entes financieros también son muy fuertes y muy rigurosos en decir, nosotros a través de comunicación de correo electrónico no pedimos información sensible de ustedes como, no sé, PIN de acceso al portal transaccional. Entonces, ellos también buscan la forma de blindarse, pero pues hay mucho usuario, insisto, hay mucho usuario final que tal vez por descuido, por rapidez o por lo que sea, no mira esos detalles tan fáciles de ver, ¿no? En términos de ese dominio que yo te estaba diciendo, porque ellos van cambiando cada rato su forma de poder mostrar su dominio. De hecho, no sé si han visto otro tipo de ataques, no da lugar a lo que estoy hablando en este momento, pero que van por el vector de dispositivos móviles. Esos son los ataques tipo smishing, donde intentan decir, oye, su clave ha sido bloqueada por un movimiento sospechoso. Si quieres desbloquearla, entra aquí y pon tu contraseña para desbloquear la clave. Y hay gente que pues no se da cuenta que ese mensaje de texto es enviado a través de un número celular, un 315, 317, 310, 300, lo que sea. Y si ustedes se dan cuenta, muchas de las notificaciones que envían los bancos, en ese ejemplo, lo envían a través de un servicio de envío automatizado de correo electrónico y los códigos con los que envían el correo electrónico no es un número celular, sino son como de 4 o 5 dígitos, que dice 82, 900 algo, 81, 900 algo, que le informa, pero nunca van a pedir datos. Entonces, ellos se basan en el hecho de que uno no revisa en detalle qué es lo que le están enviando, sino solamente mira, ha sido bloqueado, algo desbloquear, bueno, listo, haga clic, ¿sí? Entonces, dominios hay muchos como tal, pero a medida que nosotros tenemos ese grupo de investigación, que es el grupo de XOps, y a través de nuestras plataformas, nosotros podemos comenzar a identificar cuáles de esos dominios son dominios que ya son considerados dominios maliciosos y que ya by default van bloqueando. Lo que pasa es que, como te digo, el atacante también está a la vanguardia en términos de que los va cambiando. Entonces ahí estamos nosotros como en ese, van saliendo, vamos revisando, vamos bloqueando, van saliendo, vamos revisando para mantenernos a la vanguardia. No sé si con eso aclaré un poco la duda, Sandra. Como les venía diciendo, por otra parte, el quinto y último vector por donde se veía que los atacantes también entran es por la parte de encontrar software o controladores que ya estén vulnerables, en el sentido de que ya son muy legacy o no están actualizados con el fin de explotarlo y poder llegar. Este es un dolor de cabeza muy fuerte. Yo entiendo que en muchas de las organizaciones mantener un sistema operativo adecuadamente parchado, pues requiere bastante esfuerzo y más si estamos hablando de arquitectura de servidores, porque pues
obviamente en muchos de los casos hacer un despliegue de un parche de seguridad o un parche al sistema operativo. En la gran mayoría de los casos debe intervenir un reinicio del equipo per se como tal. Entonces, pues obviamente eso no se puede hacer en un horario hábil, posiblemente no se puede hacer al mediodía, sino que hay que tener un tema de control de cambios, hay que trabajarlo tal vez en una ventana, hacer un análisis del riesgo, verificar que las aplicaciones que están alocadas dentro de, por ejemplo, de ese servidor, una vez se implementen estos parches de seguridad, pues no afecte el funcionamiento de dicha aplicación, pero el atacante sabe eso. Entonces, por esa razón, el atacante busca la forma de analizar muy rápidamente el sistema operativo en términos de qué tantos parches tienen implementados y cuando ya detectan que existen vulnerabilidades, por eso ustedes pueden ver en Microsoft lo que yo les decía al principio de la charla, ellos envían regularmente una vez al mes, sacan un parche de seguridad, el famosísimo, ya se me escapa el nombre, creo que es miércoles negro o viernes negro, en donde lanzan, mire, hemos encontrado toda esta vulnerabilidades y se remedian con este parche de seguridad. Ellos también analizan esa data y comienzan a hacer pruebas cuando entienden que hay sistemas operativos que no los parchan, ¿no? Entonces, esto es un balance entre mantener la plataforma actualizada por un lado, pero por el otro lado también tener soluciones de ciberseguridad que me apoyen a evitar que se me materialice algún evento por el equipo vulnerado. Entonces, no es delegar a que la solución de ciberseguridad 100% detenga, porque esto es un tema compartido, pero sí me permite extenderme un poquito en el tiempo para poder tomar las acciones de remediación en términos de instalar estos parches de ciberseguridad y estar a la vanguardia y evitar pues que se materialice alguna brecha, ¿no? Entonces aquí algunas vulnerabilidades encontradas, como por ejemplo Papercut, como por ejemplo Moveit, pues obviamente salieron muy visibles cuando un grupo de ciberdelincuentes las logró explotar para lanzar ataques tipo ransomware, ¿no? Entonces acá es una forma de cómo el atacante utiliza y es habilidoso para poder desplegar sus ataques, ¿no? En otros casos también se dan compañías que ya cuentan con algunas soluciones de ciberseguridad, como por ejemplo un firewall, lo instalan, lo despliegan, le hacen una configuración inicial, pero tal vez lo dejan allí en el olvido, no lo mantienen frecuentemente actualizado, no ajustan las políticas de seguridad según los cambios que están en términos de red que están pasando dentro de la organización y pues obviamente queda un poco olvidado ese dispositivo y pues cuando está olvidado pues obviamente el atacante busca diferentes tipos de técnicas, tácticas y procedimientos para poder vulnerar dichos fallos. Entonces aquí también es un trabajo de mantenerse a la vanguardia, ¿no? De mirar. Y no dejar de lado los servidores web, ¿no? Cuando tienen un website por ahí plano que está por allá suelto, que nunca lo tocan, tal vez que lo dejan ahí sueltico porque dicen, no, me está publicando lo que yo necesito que me publique ya, pero pues no lo tengo al día, pues ellos también hacen su forma de poder desplegarlo, ¿no? Y este otro tipo de ataque que está aquí, este ya es más asociado a controladores o a drivers dentro de la arquitectura de servidores que son drivers viejitos que ellos saben que cuentan ya con vulnerabilidades. Entonces también actualización de drivers también es muy importante tenerlo a la vanguardia porque de allí el ciberdelincuente se basa para poder desplegar sus ataques y poder vulnerar las organizaciones. Entonces, como pueden ver, hicimos una primera parte que es un análisis de ese reporte que nosotros sacamos con información de clientes que nosotros tenemos y logramos intentar embarcarlos en unos pocos slides colocando pues cuáles fueron esos tipos de ataques, los 5, ¿se acuerdan los circulitos? Los 5 que mostramos, uno a uno iba haciendo una explicación. Pero ahora surge una pregunta muy importante. ¿Cómo pueden las empresas mejorar su seguridad? Entonces, para que tengan una mejor postura de ciberseguridad. Entonces, aquí hay unas sugerencias y unas recomendaciones iniciales que les pueden ayudar a tener una mejor postura de seguridad. Lo primero, desplegar
un MFA, un múltiple factor de autenticación, en todos los activos que estén publicados de cara al exterior. Entonces, cuando necesitamos integrar un doble factor de autenticación, puede ayudar bastante a que no los vulneren tan rápidamente. Dos, lo he dicho ya en varias ocasiones, hay que estar al día en términos de actualizaciones de software y de firmware sobre aplicativos, sobre arquitectura de servidores, sobre arquitectura de estaciones de trabajo, sobre dispositivos de seguridad, si ya tienen dispositivos de ciberseguridad, mantenerlos al día, porque a medida que van saliendo actualizaciones, pues van a encontrar nuevos features, nuevas ventajas de que pueden sacarle provecho. Por otra parte, algo que falla mucho en las organizaciones, educar al usuario final sobre ataques tipo phishing o business email compromise. Esto es importante. El eslabón más bajito de la cadena es el usuario final. De nada sirve tener soluciones muy buenas en seguridad si yo, de cierta manera, no educo al usuario final. Entonces aquí es importante educar siempre al usuario final para que digamos que tenga un poquito más de conocimiento. Nosotros entendemos y comprendemos que el usuario final, pues si es del sector, si es del área financiera, pues está asociado, o al área contable está asociado a su tema de los números, están metido en su parte matemática, pero se le puede enseñar ciertas cositas para que comience a identificar cosas fáciles como, oiga, este correo está muy extraño que me envíen este tipo de información o que me soliciten este tipo de información. O no, yo veo este dominio porque veo aquí en vez de una I veo un 1. Esto está raro. Que aprendan a identificarlo rápidamente y que lo reporten, ¿no? Y por otra parte, también es muy importante obtener algún tipo de defensa que tenga operación 724, 365 días. Porque los atacantes también saben cuándo es un feriado, cuándo es un sábado, cuándo es un domingo, cuándo la organización, digamos que, por decirlo así, descansa un poco y queda vulnerable, ¿no? Entonces sí necesitan un mecanismo de operación que esté en 724, 365 días al año. Y ahora bien, sé que buena parte de esta charla no es el objetivo, pero se logra tal vez interpretar de un poco de susto en términos de los tipos de ataques, en qué porcentajes van, cómo intentan ingresar a la organización, pero pues tranquilos. Nosotros cómo podemos apoyar para evitar que se materialicen estos tipos de incidentes, para que ustedes tengan una mejor postura de ciberseguridad. ¿De qué manera nosotros, como fabricante líder en el mercado de ciberseguridad, les podemos apoyar? Por un lado, tenemos algo muy valioso y muy importante, y una de las filosofías más fuertes por la cual nosotros nos estamos moviendo hoy por hoy, y es a través de un servicio que nosotros llamamos MDR, Manage Detection and Response, donde este es un servicio en donde ustedes, como cliente final, se hacen partícipes de personas expertas con alto conocimiento en ciberseguridad, donde está analizando toda la telemetría que está generando las soluciones de ciberseguridad que tengan dentro de su organización, con el fin de poder levantar la mano y poder decir, mire, este comportamiento que estoy analizando puede ser el inicio de un posible ataque. Entonces, si ustedes ven este tipo de servicio de M de mamá, MDR, lo que busca es que sea lo más predictivo posible y lo más proactivo posible. No esperar a que me ataquen para tomar acciones, sino levantar la mano antes de y decir, oye, aquí estoy viendo un comportamiento sospechoso, venga, comencemos a tomar acciones y remediaciones para evitar que se materialice un posible incidente de ciberseguridad. Esto es para donde va la organización en términos de ciberseguridad. Esto es por donde los clientes están pidiendo, porque tener un personal experto y dedicado para atender y inclusive administrar, operar y entender todos los eventos de ciberseguridad o los logs que generan una o varias soluciones de ciberseguridad dentro de una organización, eso tiene un costo. Y si es una organización
para nuestra región de tamaño mediano o tamaño grande, pues ya una sola persona no alcanza, deben ser dos, tres, cuatro, a veces cinco, y esos costos operativos son costos bastante elevados, que a veces son muy difíciles de sostener. Entonces, imagínense tener esos gastos tan altos y pues obviamente mantener a esas personas a la vanguardia. Para eso existe nuestro servicio de MDR. Deléguenos a nosotros que nosotros le analizamos posibles incidentes de seguridad que se estén presentando o el inicio de un posible ataque para poder prevenirlo proactivamente y no evitar que se materialice. De pronto, aquí en este slide, como pueden ver, nuestro servicio de MDR ya no solamente lo podemos dar sobre nuestras plataformas de ciberseguridad, que son las que están acá de Sophos. Ahorita voy a colocar otro slide para explicar muy rápidamente qué podemos hacer, sino que también ya nos podemos integrar con soluciones de terceros. Entonces, soluciones de ciberseguridad de endpoint, soluciones de ciberseguridad para protección del perímetro, comúnmente conocido como firewall, soluciones para analizar tráfico de red, correo electrónico, productividad, nube, gestores de identidad, incluso soluciones de recuperación y de backups. Esto es muy interesante porque entre mayor visibilidad le demos al grupo de MDR, a este servicio de Managed Detection and Response, va a ser mucho más fácil identificar comportamientos sospechosos porque ya estaríamos obteniendo información del perímetro, del interior de la red, del endpoint, del correo electrónico, del backup, gestores de identidades, y eso me permite tener una visual mucho más amplia para poder decir, uy, este tráfico que estoy analizando o este evento que se está generando, debemos prestarle atención, porque si no le prestamos atención, puede desencadenar en un posible evento de ciberseguridad, de un incidente de ciberseguridad que pues obviamente podría dejar mucho que lamentar. Uy, esa es una muy buena pregunta, Luis Alberto. ¿Qué nos aporta más un EDR o un MDR? ¿Cuál debiésemos escoger? Esa es una muy buena pregunta, Luis. En el pasado, esas capacidades, voy a explicarlo de otra forma para entenderlo fácilmente. EDR significa Endpoint Detection and Response, es decir, tener capacidades de respuesta y de detección solamente en el endpoint para tomar acciones cuando se presente una posible amenaza. Entonces, eso es lo que traduce EDR, tener esas capacidades de detección y de respuesta, pero solamente en el endpoint, ¿sí? Pero mira, y en el slide que estoy mostrando en este momento, los eventos de ciberseguridad ya no solamente pasan en el endpoint, también pasan en la red, también pasan en el perímetro, también pasan en el correo electrónico, también pasan los gestores de identidades. O sea, ya hay otras superficies de ataque que también hay que analizar más allá de solamente el endpoint, ¿sí? Por eso, después del EDR nació otro concepto y nosotros también lo manejamos bastante bien y lo voy a escribir ahí en el chat para que lo tengamos todos claros. Perdón, me muevo a ver si logro ponerlo. Sí, aquí está. XDR. XDR significa que la plataforma me permita ya no solamente tener esas capacidades de detección y de respuesta del endpoint, sino también de otras soluciones de ciberseguridad, como por ejemplo el firewall, como por ejemplo la red, el correo electrónico, nube, etcétera, etcétera. Nosotros también hacemos XDR, pero ¿cuál es la gran diferencia entre XDR y M de mamá MDR? Que en XDR quien hace la investigación, quien hace el análisis, quien resuelve el problema que está pasando, debe ser el usuario final o el cliente, debe ser la organización, debe contar con un personal experto en ciberseguridad para poder entender toda esa telemetría que está pasando y tomar acciones. La gran diferencia a MDR es que esa parte de analítica nos la delegas a nosotros. Entonces nosotros tenemos un ojo clínico experto, nos apalancamos en personas, procesos y tecnología para poder identificar rápidamente, oiga, que hay un evento extraño, para solucionarlo necesitamos tomar acción A, B, C, D, F, G y con eso nos blindamos. Entonces, no te entiendo, Luis, el acrónimo es CSO. ¿Es algún rol, chief algo? Ah, el CISO. Es CISO. Ok, ok. Te faltó ahí una y es CISO. Ya, 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 ya. Gracias. Sí, claro. El CISO es la persona que se preocupa dentro de la organización en términos de ciberseguridad para que no se materialice un incidente. O sea, es el que dice, oiga,
Nosotros tal vez estamos muy bien parados en protección del punto final, pero en el perímetro no tenemos nada. Venga, él es el que busca, el que habla y dice, venga, necesitamos tener una solución para proteger el perímetro. El CISO también apoya dentro de la organización, es decir, venga, necesitamos generar internamente políticas de seguridad, como por ejemplo, es prohibido dentro de la organización utilizar, no sé, discos duros externos para extraer información, ¿sí? Entonces, pero no necesariamente, Adriana, no necesariamente, sino que el CISO es el que apoya eso, sí, y eso está bien, pero el CISO posiblemente no tiene el conocimiento completo para analizar un evento de ciberseguridad. El CISO es estratega. La estrategia de la organización en seguridad debería encaminarse a esto, ¿sí? Nosotros con el servicio de MDR vamos al nivel del bit y el byte del ataque. Oiga, es que estoy viendo que esta conexión TCP que va por este puerto 85 que está enmascarado en un puerto 80, por dentro tiene un tráfico cifrado y este tráfico cifrado está intentando hacer una conexión de comando y control hacia unas IPs maliciosas que nosotros ya detectamos y sabemos que esas IPs las están utilizando para exfiltrar información. Muy posiblemente un CISO no va a llegar a ese nivel de detalle. Un servicio de MDR sí lo va a poder hacer porque analiza la telemetría que generan las soluciones de ciberseguridad o de hecho las soluciones que estamos viendo en este slide que estoy mostrando con el fin de mirar comportamientos anómalos o sospechosos y tomar acciones rápidamente pues para que no se materialice. Aquí es donde yo digo que un servicio tipo MDR me permite tener dentro de las organizaciones una mejor postura de ciberseguridad. Yo los invito a que hagan, yo sé que me estoy quedando un poquito corto en tiempo, ya casi voy a terminar, tranquilos. Yo los invito a que hagan este siguiente cuestionamiento y se reúnen con este señor, con el señor financiero, con el CFO. Hablen con el CFO dentro de su organización y díganle, oiga, mano, soy santandereano, ¿no? Oiga, mano, ¿qué pasa si dentro de nuestra organización la operación core del negocio, cualquiera que sea el objeto, se detiene por 4 horas, se detiene por 8 horas, se detiene por 2 días, se detiene por una semana? ¿Qué pasa? El CFO pues va a quedar un poco timbrado porque muy posiblemente no tiene tan claro en términos de dinero qué tanta plata llega a perder la organización si para 1 hora, 4 horas, un día. Ahí lo va a poner a trabajar bastante, lo va a poner a poder a trabajar. Y le va a decir, no, mire, si paramos un día vamos a perder, no sé, 2.000 millones de pesos, por poner un ejemplo. Ah, bueno, listo. Y si yo le digo que con un servicio de MDR vamos a tener una mejor postura de ciberseguridad y vamos a evitar que entremos en ese detalle de estar caídos un día, 4 horas o 2 semanas por un ataque de ciberseguridad, pues él va a decir, uy, espéreme, ¿y cuánto vale este tipo de soluciones? No sé, voy a poner un ejemplo, $60.000, $50.000, por decirlo así, por poner un número. $50.000 versus 2.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos, el man va a decir, uy, espéreme, esto ya es una inversión, esto ya no es un gasto porque si me llego a caer por un ataque cibernético, que ya hemos visto muchos ataques muy claros y muy teledirigidos aquí en Colombia a diferentes sectores de la industria, pues obviamente podemos justificar este tipo de proyectos. Sé que estoy un poco corto de tiempo, quiero mostrarles el siguiente slide y ya con esto finalizo. Nosotros, Sofos, tenemos diferentes soluciones que apoyan dentro de las organizaciones a tener una mejor postura de ciberseguridad. Tenemos soluciones asociadas a protección del punto final, lo que se conoce normalmente en el mercado como antivirus de nueva generación para estaciones de trabajo, para servidores, protección a dispositivos móviles, cifrado de estaciones de trabajo. También tenemos protección a la red. Aquí nosotros tenemos nuestros firewalls de nueva generación, nuestros switches, tenemos soluciones de acceso remoto seguro como ZTNA, tenemos nuestros propios access point, ¿cierto? Y soluciones de red que me permiten tener esa postura en el perímetro de seguridad. También tenemos soluciones asociadas a nube. Si ustedes van hacia la nube y están, por ejemplo, en nubes como Azure, AWS o la misma nube de Google, también podemos proteger ese tipo de nubes. También podemos desplegar nuestro firewall en nube. Y también tenemos soluciones para protección al vector de correo electrónico. Entonces tenemos nuestra protección de correo electrónico, es software as a service, está alocado en nube, aquí pues protegemos
listas blancas, listas negras, anti-spam, malware, cifrado de correo electrónico, poder manejar cuarentena, etcétera, etcétera. Pero también tenemos algo que nosotros llamamos Phishtrade. Esta es una solución que me permite enviar correos electrónicos falsos o tipo phishing o de robo de información. Y si el usuario final cae, no pasa nada, pero en la plataforma se dice, mire, estos usuarios dieron clic, estos usuarios entregaron las contraseñas y a ellos los podemos llevar a videos educativos en ciberseguridad precisamente para educarlos. Todas estas soluciones son administradas a través de una única consola que nosotros llamamos Sophos Central. Es 100% en nube, basado en arquitectura AWS, gratuita, y toda la telemetría que maneja, perdón, toda la telemetría que genera cada una de las soluciones que nosotros tenemos en este portafolio se almacenan en algo que nosotros llamamos un lago de datos o se llama Data Lake. Y este Data Lake se alimenta de nuestros sistemas de inteligencia artificial, nuestros laboratorios Sophos Labs y nuestros operadores de seguridad. Aquí en la parte superior están nuestros servicios, del que les comenté el día de hoy, nuestro servicio de MDR. Y bueno, esto era lo que tenía para conversar con ustedes, para charlar en el día de hoy. Espero les haya de mucha ayuda, haber generado un poco de inquietud o aclaraciones en términos de conceptos. No sé si hay un poquito para responder, pero bueno, sí. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación. La última pregunta que nos hacía Luis Alberto es que creía haber leído que teniendo MDR contratado Sophos da un seguro. Correcto, es así. Dentro, pasa que aquí lo estoy hablando en generalidades, ¿no? No estamos como en el detalle, pero dentro del servicio de MDR nosotros tenemos dos tipos de licenciamiento. Está MDR Essential y MDR Complete. Con MDR Complete, efectivamente, ustedes como cliente final se hacen de una póliza de ciberseguridad donde podemos cubrir hasta un máximo de $1.000.000 si se llega a presentar alguna brecha de seguridad que involucre la vulneración de nuestra solución de ciberseguridad, ¿no? Lo podemos hacer, sí, y podemos cubrir hasta un máximo de $1.000 por estación de trabajo o por servidor afectado, y pues obviamente que no supere el $1.000.000, ¿no? Es una póliza de ciberseguridad a nombre de la empresa, o sea, a nombre de empresa de ustedes, y es por el tiempo contratado. O sea, si adquieren el licenciamiento por un año tienen esa póliza, si es por 2 años y así sucesivamente. Bueno, sé que ya estamos bastante cortos de tiempo, no me queda más que pues agradecerles por su tiempo y no siendo más, aquí me despido y muchas gracias por su atención.